Bienvenidos de nuevo a su refugio de salseo turco, el único lugar donde la verdad se destapa con café turco bien cargado. Hoy preparen sus palomitas, ajusten sus pantallas y agarren sus abanicos, porque lo que les traigo es más caliente que el sol de Estambul en pleno verano. Así es, la bomba Anker está a punto de explotar. Y sí, como ya intuyeron por el título, los protagonistas de este drama que nos tiene al borde del ataque de nervios son, ni más ni menos, que Hande Erçel, Kerem Bürsin, y un nuevo giro de tuerca que amenaza con reescribir toda la historia que creíamos conocer. Como sabrán, nuestra querida Hande nos tomó por sorpresa al instalarse en casa de su hermana, la también bellísima Gamze Erçel. La movida, interpretada por muchos como una jugada estratégica, un respiro después de la tormenta mediática que significó su explosiva relación con Kerem, parecía una declaración de independencia, un borrón y cuenta nueva, en toda regla. Pero agárrense de sus asientos porque aquí viene el plot twist digno de la mejor telenovela turca. Esa llamada, mis amores, esa enigmática llamada. ¿De quién? ¿A quién? Pues sí, chismosos míos, como diría mi abuela turca, el río suena cuando piedras trae, y los rumores, esos jugosos rumores que tanto nos deleitan, apuntan directamente al mismísimo Kerem Bürsin. Antes de que nos perdamos en un mar de especulaciones digno de las 1001 noches, les pido un favor enorme. Si ustedes son tan adictos a este drama como yo, si viven y respiran por los chismes más calientes y exclusivos del jet set turco, no se les ocurra irse sin suscribirse al canal. Activen esa campanita traviesa para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Les prometo que aquí encontrarán la información más precisa, los análisis más profundos y sobre todo, mucho pero mucho salseo. Suscríbanse, no sean tímidos. Ahora sí, con la conciencia tranquila y la taza de café llena, vamos a sumergirnos de lleno en este océano de rumores y conjeturas. La mudanza de Hande con Gamze a primera vista exudaba estabilidad, unidad familiar y sobre todo, la firme intención de dejar atrás el huracán romántico que fue su relación con Kerem. Recordemos que su amor, nacido entre tomas y guiones en el set de la exitosísima Senkal Kapm, trascendió la pantalla para convertirse en un auténtico fenómeno mediático. Su química era palpable, sus miradas robaban el aliento, sus apariciones públicas eran una explosión de cariño y complicidad. Sus fans, la legión de Anker que los adoraba incondicionalmente, estaban convencidos de que su amor era eterno, un cuento de hadas hecho realidad. Pero ay, mis queridos, como suele suceder en el despiadado mundo del espectáculo, la burbuja de ese romance perfecto explotó. De la noche a la mañana, los rumores de crisis comenzaron a inundar las redes sociales y las revistas del corazón. Sus apariciones juntos se volvieron cada vez más esporádicas, hasta que llegó el anuncio oficial, la bomba que nadie quería escuchar: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían decidido tomar caminos separados. La noticia cayó como un balde de agua helada sobre sus fans, quienes no podían concebir que su sueño, su cuento de hadas moderno, hubiera llegado a un final tan abrupto. Desde entonces ambos actores han navegado las turbulentas aguas de la fama con cautela, intentando mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida sentimental. Hande fue relacionada con otros galanes, mientras que Kerem se ha dedicado en cuerpo y alma a su carrera profesional, viajando por el mundo, participando en diversos proyectos cinematográficos y televisivos, y labrándose una reputación como un actor versátil y talentoso. Sin embargo, el fantasma de Anker, esa leyenda romántica que marcó a toda una generación, siempre ha estado presente sobrevolando las redes sociales, alimentando las esperanzas de sus fans más acérrimos y generando un sinfín de teorías y especulaciones. Y ahora, aquí estamos. La mudanza con Gamze, una decisión que parecía cerrar definitivamente la puerta a una posible reconciliación, se tambalea ante este rumor de una llamada secreta. ¿Qué significa? ¿Acaso Hande siente la necesidad imperiosa de escuchar la voz de Kerem? ¿Será que aún existen sentimientos no resueltos, fantasmas del pasado que no la dejan avanzar? ¿O se trata simplemente de una conversación amistosa, un mero trámite entre dos personas que compartieron un capítulo importante de sus vidas, una amistad que persiste a pesar de todo? Las teorías, como era de esperarse, son infinitas y cada cual más rocambolesca. Algunos creen fervientemente que Hande podría estar atravesando un momento difícil, una crisis personal o profesional, y que Kerem, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, sigue siendo una de las pocas personas que realmente la entiende, que conoce sus miedos y sus anhelos. Otros sugieren que podría tratarse de un asunto estrictamente profesional, tal vez relacionado con algún proyecto en común,
una colaboración inesperada que los obligaría a dejar atrás sus diferencias y a trabajar juntos una vez más. Y por supuesto, no faltan los románticos empedernidos, los que aún sueñan con un final feliz digno de Hollywood, pensando que esta llamada podría ser la chispa que encienda de nuevo la llama del amor, el primer paso hacia una reconciliación largamente anhelada. Pero seamos realistas, mis queridos chismosos, la información de la que disponemos es limitada, escasa. Solo contamos con el rumor de la llamada, sin detalles concretos sobre su contenido, la duración, el tono de la conversación o el contexto exacto en el que se produjo. Por lo tanto, es fundamental ser cautelosos y evitar sacar conclusiones precipitadas. Podría ser simplemente una llamada telefónica sin mayor trascendencia, un simple saludo entre dos conocidos, o podría ser el inicio de un nuevo capítulo en la apasionante historia de Anker, un giro inesperado que nos mantendrá pegados a la pantalla durante meses. Lo que sí es innegable es que este rumor ha generado un revuelo enorme en las redes sociales, un terremoto mediático de proporciones épicas. Los fans de Hande y Kerem están divididos, enfrentados, algunos ilusionados con la posibilidad de una reconciliación, con la esperanza renovada de verlos juntos una vez más, otros escépticos, temerosos de que se repita la historia, de que vuelvan a sufrir una decepción amorosa. Los hashtags #Anker, #Andercel y #Kerem Bürsin se han convertido en trending topic mundial, con miles y miles de mensajes expresando todo tipo de opiniones, sentimientos y deseos. Y mientras tanto, en medio de este huracán mediático, Hande y Kerem guardan un silencio sepulcral, un silencio que ensordece aún más el clamor de sus fans. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido el rumor de la llamada, lo que inevitablemente alimenta aún más las especulaciones y las teorías conspirativas. Su silencio es en sí mismo una estrategia, una forma de mantener vivo el interés del público, de proteger su privacidad y de controlar la narrativa. Saben perfectamente que cualquier declaración que hagan, por inocente que parezca, será analizada con lupa, interpretada de mil maneras diferentes y utilizada para alimentar la maquinaria del chisme. Pero volviendo al tema central de la mudanza de Hande con Gamze, es importante recordar que independientemente de lo que suceda con Kerem, esta decisión es significativa en sí misma, un acto de valentía y honestidad. Demuestra la importancia que Hande le otorga a su familia, su necesidad de sentirse protegida y apoyada en un momento de cambios, de incertidumbre. Gamze, además de ser su hermana mayor, es también su mejor amiga, su confidente, su paño de lágrimas, por lo que es natural que Hande busque su cercanía, su consuelo, su sabiduría. Además, la mudanza con Gamze podría ser una estrategia para escapar del implacable foco mediático, para encontrar un espacio de tranquilidad y privacidad lejos de las cámaras y los flashes. Vivir con su hermana le permite a Hande ser ella misma, sin tener que preocuparse constantemente por las expectativas del público, las presiones de la industria o los juicios ajenos. En el hogar familiar, rodeada del cariño y la comprensión de Gamze, Hande puede relajarse, recargar energías y prepararse para afrontar los desafíos que le depara el futuro. En definitiva, la situación actual de Andercel es compleja, fascinante y llena de matices. Por un lado, tenemos la mudanza con Gamze, una decisión que representa un nuevo comienzo, un enfoque en la familia y la búsqueda de estabilidad emocional. Por otro lado, tenemos el rumor de la llamada secreta a Kerem, un elemento que añade incertidumbre, confusión y reaviva las esperanzas de los fans de Anker. Solo el tiempo dirá qué depara el futuro para Hande y Kerem. Quizás la llamada no signifique absolutamente nada, un simple acto de cortesía, y ambos sigan caminos separados, enfocados en sus respectivas carreras profesionales y en la búsqueda de la felicidad individual. O quizás sea el inicio de una nueva etapa en su relación, una oportunidad para dejar atrás los errores del pasado, reconciliarse, perdonarse y volver a intentarlo, esta vez con más madurez, sabiduría y comprensión. Lo que sí es seguro es que su historia seguirá dando que hablar, que generando ríos de tinta y que nosotros, sus fans incondicionales, estaremos aquí para seguirla de cerca, con el corazón en un puño y los dedos cruzados, esperando un final feliz digno del cuento de hadas que siempre hemos soñado. Bueno, mis adorados chismosos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de intrigas, especulaciones y emociones a flor de piel. Recapitulando brevemente, hemos hablado sobre la sorprendente mudanza de Andercel con su hermana Gamze, y cómo esta decisión fue interpretada por muchos como un cierre definitivo a su pasado con Kerem Bürsin. Luego nos hemos sumergido de lleno en el rumor de una llamada secreta entre Hande y Kerem, analizando las posibles implicaciones, las reacciones de los fans en las redes sociales y las diferentes teorías que circulan al respecto.
Finalmente hemos concluido destacando la importancia de la familia en la vida de Andy y la necesidad de ser cautelosos con los rumores y las especulaciones, recordando que la verdad, a menudo, es mucho más compleja y matizada de lo que parece a simple vista. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo, por su apoyo incondicional y por su pasión por el salseo turco. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar esta situación tan intrigante. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que significa esta llamada secreta? ¿Creen que Andy y Kerem tienen alguna posibilidad de reconciliarse? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías, sus opiniones y sus predicciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más exclusivas y más salseo del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco más de lo esperado. Besos.